Vamos a probar un poquito y con este después vamos a preparar un licor de alfajor. Pero bueno, ideal para que lo hagan en sus casas. Hoy vamos a preparar un almíbar de alfajor para elaborar luego un futuro licor de alfajor delicioso. Pero primero les cuento de qué se trata el alfajor. El alfajor es una golosina, un dulce popular de la República Argentina. Esto lo consumíamos cuando éramos chicos, cuando íbamos al colegio, y hoy en día es la golosina más tradicional de Argentina. Entonces vamos a elaborar nuestro almíbar de alfajor. Para esto vamos a necesitar un alfajor, por supuesto. Vamos a cortar en pedacitos más chiquitos con un cuchillo y lo vamos a meter en esta ollita. Le vamos a agregar azúcar, agua y lo vamos a llevar al punto de hervor hasta que se integren los ingredientes y se haga nuestro almíbar de alfajor. Ahí vamos, miren. Ahí se lo muestra. Lo cortamos en cuadraditos, lo desmenuzamos, lo partimos en varios pedacitos, lo cocinamos, lo preparamos y ahí se lo muestro. El alfajor fue creado e inventado por los árabes, en el que entre dos tapas de masa agregaban un relleno de pasta dulce, una pasta que podía ser de frutas, cortezas o especies. A esta creación, a este invento lo llamaron al-jajú. Luego, en España, en la región de Andalucía, tomaron esta idea y los andaluces hacían el mismo procedimiento. Entre dos tapas de masa semidulce la rellenaban con una pasta dulce. También usaban frutas, cortezas, especias y a veces le hacían otros agregados y también lo bañaban en chocolate. Luego, esta herencia llegó a la República Argentina, de la mano de los andaluces que emigraron. Y a toda esta mezcla del aljajú terminó lo que hoy llamamos y denominamos alfajor, donde 2 o 3 capas de masa semidulce son rellenas con una pasta más dulce, que en este caso puede ser dulce de leche, chocolate, membrillo o diferentes tipos de frutas, y dio origen a esta golosina popular en la República Argentina que todos conocemos. Este se llama Capitán del Espacio, es un alfajor triple que se elabora en mi barrio, en la ciudad de Quilmes, en Buenos Aires. Ahora vamos a preparar nuestro almíbar de alfajor delicioso y próximamente en otro video un licor de alfajor espectacular. No se lo pierdan, quédense que ya mismo lo elaboramos. 10 segundos más tarde. Una vez que tenemos los pedacitos de alfajor cortados en trozos más pequeños, los ponemos en una ollita, agregamos una herramienta de canela, también vamos a agregar azúcar y agua. Lo vamos a cocinar. Entonces agregamos aproximadamente 150 a 200 gramos de azúcar y más o menos unos 350 a 400 mililitros de agua. Lo llevamos a fuego lento y con un batidor, una espátula, con una cuchara de madera, vamos removiendo hasta que se vaya disolviendo el alfajor y se vaya integrando el azúcar junto con el agua, la canela, el alfajor para obtener nuestro almíbar. Cuando llegamos a hervor, removemos un rato más, retiramos y ya tenemos listo nuestro almíbar de Capitán del Espacio. Seis horas y media después. Acá tenemos ya nuestro almíbar, nuestro sirup de alfajor. El alfajor Capitán del Espacio triple. Ahora vamos a colarlo un poquito más. Ya lo colamos un poquito más y lo embotellamos. Pero lo colamos antes para que no quede absolutamente ninguna impureza. Miren lo que es eso. Espectacular. Queda buenísimo. ¿Saben lo que es esto? Yo ya lo probé. Queda delicioso. Acá ya tenemos nuestro almíbar, nuestro sirup de alfajor. Miren cómo quedó. Espectacular. Ahora vamos a probar un poquito. Y con este después vamos a preparar un licor de alfajor. Pero bueno, ideal para que lo hagan en sus casas. Es riquísimo. Es un almíbar de alfajor. Súper delicioso para preparar cócteles, licores o hasta postres. Así que, bueno, espero que les haya gustado el video. Quédense a ver más videos, recuerden suscribirse, darle like, que es gratis. Y nos vemos a la próxima. Los dejo con otros licores que preparamos por acá, para que vayan a ver los siguientes videos. Si les gusta hacer cervezas artesanales, no olviden suscribirse, dejar sus comentarios y sus preguntas.
y sugerencias para preparar otro tipo de licores o sirups, almíbares o jarabes. Chau chau, hasta la próxima.